Hola, puede suceder de que una persona pueda ser independiente en su vida, pero que al mismo tiempo pueda tener una dependencia emocional. Aquí, por ejemplo, tendríamos que decir independientes cuando podemos dar cuenta de que, por ejemplo, si tú haces tus actividades diarias de una manera normal, en el sentido de que te puedes desplazar a tu trabajo, a tu escuela, etcétera, sin ningún problema, tienes tu propia economía, por ejemplo, es decir, trabajas por un dinero o de alguna manera tú sabes que depende de ti o de tus capacidades el poder desarrollarte en cierto sentido, llámese trabajo, llámese en la escuela o inclusive con los amigos o las amigas, etcétera. O bien si eres una persona que vas al gimnasio, que realizas una actividad deportiva y de alguna manera más o menos cultivas tu físico, etcétera. Por ahí podemos pensar que hay expresiones de independencia, ¿no? De que no dependes de alguien más para motivarte o para realizar estas actividades u otras. O también, por ejemplo, cuando uno resuelve problemas, uno piensa o planea cómo realizar ciertas actividades y las llevas a cabo, ¿no? Más o menos con cierta independencia. Siempre necesitamos el apoyo de alguien, evidentemente, ¿no? Pero más o menos con cierta independencia confiamos en nuestras propias capacidades, en la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Ahí podemos pensar que efectivamente somos independientes y difícilmente podríamos al mismo tiempo tener una cierta dependencia emocional. Sin embargo, sí sucede, puede suceder que a pesar de que nos desarrollemos en el trabajo, en la escuela, etcétera, con los amigos, etcétera, no obstante eso, pudiéramos estar expresando también un cierto nivel o grado de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de comentar tiene que ver con el desarrollo personal. Entonces, el desarrollo personal que puede pasar por la parte biofísica, es decir, el poderme desarrollar o desempeñar en ambientes donde yo tengo que desenvolverme físicamente hablando, esa es una parte del desarrollo, también como esta otra parte del desarrollo que tiene que ver con la resolución de problemas, con pensar adecuadamente, con planear cosas, etcétera, con aprender, toda esta parte cognoscitiva que también tiene que ver con el desarrollo. Pero hay una parte que es la parte socioafectiva, que ahí podemos tener alguna especie de déficit, alguna especie de faltante en donde se refleje justamente la dependencia emocional. A pesar de que estas otras partes de mi desarrollo personal estén estables, por así decir, si socioafectivamente no estamos bien, entonces por ahí es en donde en nuestro desarrollo se puede reflejar la dependencia emocional. Eh, ¿Qué tiene que ver esto por ejemplo, nuestras relaciones más cercanas de pareja, por ejemplo? Tiene que ver con que si nosotros fuimos desprovistos o desprovistas de ese afecto que es necesario e indispensable en nuestras primeras etapas del desarrollo, es muy factible que más adelante manifestemos tarde o temprano ciertas carencias afectivas. Es decir, si en casa no te reconocían tus logros a pesar de que tus calificaciones eran buenas y a lo mejor lo que te decían era que esa era tu única obligación, entonces no te felicitaban o no te reconocían el esfuerzo. O si en casa lo único que había a lo mejor era maltrato, era groserías y no había apapachos, no había palabras de aliento, no había palabras de cariño, etcétera, pues eso es haber estado desprovisto o desprovista de ese afecto que en realidad era necesario. O algún desaire, alguna decepción muy fuerte que te hayan hecho los adultos más cercanos de tu familia, etcétera. Todo eso tiene que ver con haber sido desprovistos o desprovistas de ese afecto, que más adelante, en las siguientes etapas del desarrollo, se van expresando en esas carencias afectivas y que se remarcan más justamente cuando llega el momento de tener estas relaciones sentimentales.
de alguna manera en la etapa en la que se tiene pareja, es ahí en donde se va a reflejar esas rasgos de dependencia emocional, cediendo ante todo lo que mi pareja me pida que haga o me pida que diga, o inclusive cediendo a que si tengo que vestirme de tal manera o si tengo que tomar ciertas decisiones que en realidad me competen en primera persona, pero con tal de estar bien con esta relación sentimental, pues cedo constantemente. Y a veces no nos damos cuenta, pero llegamos al punto de la sumisión, ¿no? De preferir inclusive la humillación o el maltrato de la pareja antes que ser abandonados o abandonadas. Y por otro lado, perfectamente trabajar muy bien, o sea, ser muy eficientes en el trabajo, tener a nuestras amistades, etcétera, pero en este entorno ya más cercano de afecto, ser completamente dependientes emocionales. Llegaríamos a un desorden o trastorno de dependencia emocional cuando empezamos ya a fallar en el trabajo, cuando empezamos ya a dejar de lado las amistades. Ahí entonces ya estaríamos hablando ya más tirándole a un trastorno de dependencia emocional. Pero no es necesario llegar a tergiversar prácticamente las áreas de nuestra vida para padecer la dependencia emocional. Como ya dije, generalmente se va a reflejar más en esta etapa de relaciones sentimentales, ¿no? Entonces, esto que decía, este ámbito del desarrollo socioafectivo es lo que principalmente va a estar más afectado. Y entonces es lo que tendría que trabajarse la parte socioafectiva. Poder reconocer que a lo mejor no aprendimos a vincularnos emocionalmente dentro de lo sano con los demás, porque no aprendimos de parte de quienes nos cuidaron cómo era la expresión de los afectos sanos, saludables, adecuados, sino que más bien nos desproveyeron de esa parte afectiva. Entonces tenemos que reaprender o aprender a vincularnos afectivamente con los demás, teniendo relaciones de calidad con los demás y ya ni qué decir con una relación de pareja. Entonces saber que podemos en un momento dado ser selectivos, selectivas e identificar aquella persona valiosa que sí reconoce nuestra persona y que respeta, digamos, nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestras formas de expresarnos, etcétera, ¿no? Todo eso va a orientarnos a buscar estas relaciones de afecto que posiblemente ya no las tuvimos o no las tenemos en la familia, pero que sí las podemos buscar afuera, sí las podemos encontrar. Todavía hay personas sanas, saludables, y es ahí en donde podemos empezar a reparar esta parte socioafectiva que nos obstruye un poquito en nuestro desarrollo personal socioafectivo.